Y hoy, hermano, vengo con una palabra de parte del Señor para recordarte que en tu mano, hermano, tienes el poder sobrenatural de Dios. Levanta tu mano derecha. Yo necesito que tú levantes tu mano derecha y tú le digas: en esta mano, fuerte, fuerte, como quien lo cree, hermano, porque esto es para valientes y para quienes creen. En esta mano tengo el poder sobrenatural de Dios, de Dios, de Dios. Dale palmas a tu Dios. Dale palmas y dale gloria. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 19. Hoy quiero hablarte de un hombre de impacto, hermano. Un siervo de Dios. Pero antes, habiendo sido un fariseo, un educado en la ley, pero después de eso fue educado en el Espíritu. Cuando tú eres educado en el Espíritu, aprendes a sufrir, hermano, las penalidades como lo sufre nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 19, versículo 8. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hoy tú vas a hablar a tu pueblo. Yo conecto mi oído, Señor, a tu reino. Yo conecto mi boca a tu reino y abro mis ojos espirituales para ver lo que tú estás mirando de tu pueblo. No permitas que salga de mi boca ninguna palabra que tú no hables, Señor. Toda palabra que salga de mí sea porque tú así lo has decidido. Y abre mis oídos espirituales para oír tu voz. Y que el pueblo hoy reciba palabra de consuelo, de exhortación, de poder, de avivamiento, Señor, porque eso es lo que necesitamos para estos tiempos. Una tierra de avivamiento. Te damos las gracias, Padre, y sé que tu Espíritu Santo va a continuar haciendo la obra este día. Atamos de manos y pies y lo echamos a las profundidades del abismo. Todo espíritu inmundo que quiere interrumpir tu palabra, porque hoy se va a predicar la verdad, porque hoy se va a predicar el evangelio. Y nada, Padre, ninguna muralla va a poder obstruir que tu palabra llegue y dé una cosecha en su tiempo. Yo lo creo en el nombre del Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares los que se han puesto de pie. Y yo le pido al ministerio de alabanza que esté conectado en el Espíritu conmigo y me ayuden a pelear esta buena batalla, hermano, porque la palabra tiene que caer en buena tierra. Cuando nos empiezan a hablar acerca de los hechos, yo podría decir, hermano, que no solo ese libro debió llamarse Hechos, sino Hechos del Espíritu Santo, porque nada de lo que ocurría en este libro llamado Hechos era porque el Espíritu Santo se les daba acceso. Era porque el Espíritu Santo lo permitía. Y Pablo, hermano, era un hombre que antes, de repente, según él, había conocido de la Escritura, según él, había conocido de un Dios. Pero cuando se enfrenta al mismo Jesucristo, ¿qué le dice él? Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice, ¿por qué me persigues? Cuando él se encuentra con la verdad, hermano, su vida cambia completamente. Y hasta el nombre le cambia. ¿Qué me quiere decir eso? Que Pablo fue mudado.
que para ponerse el nombre de Pablo como un buen predicador tuvo que ser transformado y mudado. Pero muchos de nosotros predicamos, evangelizamos un mes, 2 semanas, 3 semanas, y como no vemos la cosecha y como no vemos resultado, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Yo te vengo a hablar de la historia que pasó Pablo. Habiendo ya conocido al Señor Jesucristo, dice, por 3 meses predicando a la misma gente, y el mismo pueblo testarudo, sin querer entender la palabra del Señor, 3 meses seguidos maldiciendo el camino. ¿Qué trata de decir al maldecir el camino? Maldiciendo la palabra que salía a través de la boca de Pablo. Y hay muchos que de repente estamos pasando esta situación. Tú predicas a alguien, tú evangelizas a alguien, y en lugar de ver algún cambio, te rindes. Es que necesito que entiendas que el cambio no lo generas tú, lo genera el Espíritu Santo. Cuando en ti está el Espíritu Santo, así la gente te maldiga, así la gente hable, así la gente sea testaruda, el mismo Espíritu te impulsará a seguir con el ministerio. El mismo Espíritu te impulsará a seguir predicando y evangelizando. Yo le vengo a hablar a esas personas que llevan 1 mes, 2 meses predicando y ya quieren rendirse porque no han visto fruto. Que llevan 1 mes, 2 meses orando y ya quieren rendirse porque no han visto fruto. Pablo, un hombre de Dios, nunca se rindió, hermano. Lo maldecían, le golpeaban y nunca tampoco se llevó la gloria, porque en algún momento pretendieron llamarlo como un Dios, pretendieron verlo como un Dios por los milagros que Pablo hacía. Pero ¿qué sucedió? Pablo le dijo, no soy yo, entiendan. Llevo tiempo predicando que no soy yo. Es que el milagro, hermano, no lo vas a producir tú, sino lo que sale de ti. Y eso fue el primer error de Satanás, que el Señor lo reprenda. Que él creyó que la unción y que el poder lo producía él a través de su boca. Porque él nos dice la palabra que era encargado de la música, de la adoración. ¿Tú sabes por qué hay muchos artistas? Muchos conferencistas, muchos hombres que tienen y que tienen muchas personas que les siguen, una multitud. ¿Sabes por qué? ¿Tú crees que es porque tienen la unción? No. ¿Entiende algo? Satanás no da unción a nadie. Pero Satanás sí toma el corazón del hombre para seguir el pecado. Y toda esa gente y esa multitud es caminada o es encaminada o es mandada por el mismo infierno. Porque su pensamiento, su corazón está contaminado. La unción solo lo produce el Señor. El siervo hablaba y decía, nadie en esta tierra puede hacer su propia voluntad. Y tú necesitas entender, no te saques eso de tu cabeza. Tú no haces tu propia voluntad. Si tú quieres matar, si tú quieres abusar, si tú quieres hacer algo, no es tu voluntad. Es la voluntad del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. No estás haciendo lo que tú quieres. Estás siendo guiado por el infierno. Pero cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú das palabra de fe, cuando tú evangelizas, estás haciendo la obra de Dios. ¿Qué me quiere decir, hermana? Que tu propia voluntad no existe. Que bien seguirás al infierno o bien seguirás a Dios. Que bien amarás a un Señor o bien servirás a Dios. Pero a dos no puedes hacerlo. No lo puedes hacer. Ese fue el error de Satanás. Pensar que él producía ese poder, esa gloria, esa unción. Pero no se daba cuenta que la unción salía de Dios. Y que él era nada más un vaso que de repente al cantarle la unción empezaba de igual modo. Porque era una creación. ¿Y para qué una persona hace una creación? ¿Para qué alguien crea algo? ¿Para usarlo o no? Ya déjame decirte que tú eres una creación de Dios. Pero no
Muchas veces no nos dejamos usar por el Creador, sino que decimos, yo haré mi propia voluntad. Mentira, no lo estás haciendo. Esa voluntad, eso que tú quieres hacer, es guiado por el mismo infierno. No es tu voluntad. Entiendan, no es su voluntad. Satanás, que el Señor lo reprenda, les está guiando a hacer el pecado, a hacer lo cochino, a hacer lo sucio, lo pecaminoso. Si alguien adultera, no es porque hizo su voluntad, es porque escuchó a la víbora, a la serpiente venenosa, para destruir su matrimonio. Si alguien fornica, no es porque hizo su voluntad, sino que fue guiado por el infierno. Pero vengo con una palabra de fe para tu vida. Hay arrepentimiento en Cristo Jesús. Tú puedes arrepentirte de lo malo que has hecho. El Señor es grande en misericordia y Él no va a tardar, Él no se va a olvidar de ti, mi hermano. Pablo, un perseguidor de los cristianos. Muchos dicen que en la muerte de Esteban, en la Biblia está escrito, él estaba ahí. Mató a un hombre de fe, a un hombre que cuando estuvo a punto de morir dijo, veo la gloria del Señor. Y toda su vida cargó con eso. Al igual que Pablo, quizá tú vienes meses y meses en la sinagoga, aquí, orando por alguien, clamando por un milagro. Y el Señor te dice, yo te voy a escuchar. En el versículo 8 dice que Pablo venía discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. En el 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Hermano, no solo te pasa a ti. Quizás muchos dicen, ¿por qué mi familia no cree? ¿Por qué mi hijo no cree? ¿Por qué mi hija no cree? No solo te pasa a ti. Yo le vengo a hablar a esas mujeres que han cambiado y que doblan rodillas por su generación, y esos varones que han cambiado y que doblan rodillas por su casa. No te rindas en medio del camino, no te rindas en medio de la batalla. Tu esposa va a venir a los pies del Señor, tus hijos van a venir a los pies del Señor. Hermano, yo lo escuché eso muchas veces. Pues yo te digo que ahora lo escuches con fe. Ahora ya no va a ser como las otras muchas. Ahora entró la fe en mí. Ahora algo se activó en mí. No te rindas. Pablo continuó y continuó. En el versículo 9 dice, muchos endurecieron su corazón y no creyeron y maldijeron el camino. Pero Pablo dice que se apartó de ellos y separó a los discípulos. Porque los discípulos no podemos estar en medio de una gente que maldice a la palabra del Señor. El discípulo no puede sentarse en medio de una gente que no tiene temor a Dios. Hermano, es duro lo que usted habla, pero es real. Quieres bendición de Dios, pero te sientas en la mesa de los fariseos. Quieres bendición de Dios, pero vas a la casa de Egipto. Quieres bendición de Dios, pero sigues persiguiendo detrás de Babilonia. Nada va a venir para tu vida. Nada vas a conseguir. Vengo a hablarle a esos hombres que llevan años en la fe y vienen con lo mismo, dando vueltas y vueltas cuando la tierra prometida está frente tuyo. No des vueltas en el asunto. Apártate. Si eres discípulo, apártate. Si de verdad eres seguidor de Dios, apártate de esa multitud que maldice la palabra del Señor. Hermana, pero ¿cómo lo maldice? Con su actitud, con su pecado. Porque tú le hablas y sigue pecando. Está maldiciendo a tu Dios. No, hermana, no está maldiciendo. Sí lo está haciendo. Porque el Señor dice, yo miro la actitud del hombre. Yo miro el corazón del hombre. Y el Señor dice, necesito que el siguiente paso, después de seguir predicando, el siguiente paso sea que te apartes, que los discípulos se aparten de la multitud. No pueden hacer alianzas. No se puede, hermano. El pueblo de Dios no puede habitar en tierra babilónica. El pueblo de Dios no puede tener dioses egipcios. No puede. Es dura la palabra.
pero por algo el Señor salvó mi vida para estar ahora aquí predicándote de esta verdad. No hagamos alianzas con el infierno, porque nada vamos a conseguir. Paso 1, no te rindas en medio de tu predicación, en medio de tu oración. Paso 2, como buen discípulo, sepárate de la multitud que maldice a tu Dios, que maldice con su actitud a lo que tú estás sirviendo. Continuamos con la palabra en el versículo 10, dice: así continuó por espacio de dos. Hermana, ya me aparté. No he dejado de orar, pero yo estoy a punto de rendirme. Y la palabra vuelve y te dice: así continuó Pablo por 2 años más. 2 años, hermana, pero lo veo lejos. ¿Pero cómo? Aguanta, mujer. Aguanta, varón. Porque en medio de ese caminar, Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a bendecir y te va a dar una palabra de fe. Yo sé que muchos de los que nos escuchan ahora vienen años y años rogando por un milagro de Dios. Pero Pablo fue un hombre que se la pasó toda su vida. Y yo estoy seguro que toda su vida se la pasó porque dentro de él sabía el mandato que Dios le había dado. Si alguien a mí me dice deja de cantar, yo no lo hago, porque yo sé el mandato que a mí Dios me dio. Si alguien a mí me dice deja de adorar, yo no lo hago, porque yo sé el mandato que a mí Dios me dio. Cuando uno sabe el designio que el Señor le ha dado, no se rinde en medio del caminar. No se rinde aun cuando la tierra aún no haya dado cosecha. No se rinde. Y así continuó Pablo. Porque la palabra que le fue dada es: a través de ti muchos conocerán mi palabra. Hermano, y para que un fariseo conozca la palabra, tuvo otro fariseo que haberse convertido para predicarle. Tuvo que haber un Pablo, un hombre de fe, que tenía que predicar a sus hermanos, como él les llamaba, esa secta. Hoy en día hay muchos que se convierten, hay muchos que hablan y dicen: he entregado mi vida a Dios, he hecho esto. ¿Sabes cuándo yo creería que uno que estuvo en el mundo de verdad se entregó? Cuando confiesa que estuvo en una secta. Pero nadie habla de eso. Pero Pablo, él dijo: yo estuve en esa secta de los fariseos que mataban a los cristianos. Pero hoy en día, ¿quién dice eso? Nadie. Ahí te puedes dar cuenta que alguien de verdad renunció a todo, porque se apartó y denunció públicamente que lo que de ellos sale no es nada bueno. Y nunca más Pablo les llamó hermanos. Y en el versículo 11 continúa diciendo: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios, ¿qué dice? Milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? De Pablo. ¿Por mano de quién? De Pablo. El Señor puede usar tu mano. Esta mano pecaminosa. Señor, ¿puede usarme a mí? Sí. El Señor puede usar tu vida. Y el Señor quiere usarte a ti. ¿Quieres que te diga qué fue Pablo? De repente este video me lo censuran, espero que no. Pero Pablo fue un asesino. Pablo mató a muchos hombres que seguían a Dios. ¿Sabes qué fue Pablo? Un perseguidor de la fe. Y a ese hombre que no tenía nada ni merecía nada, Dios lo miró. ¿Y quién eres tú para juzgar a tu hermano de al lado
y pretender o decir que Dios no lo puede usar. La palabra del Señor dice que los últimos llegarán a ser los primeros. ¿Qué me quiere decir eso? Que quizás los que están en primera fila muchas veces van a retroceder, pero que habrán unos últimos que se pueden levantar y decir: heme aquí, usa mi vida, envíame a mí, yo quiero ir. Los últimos llegarán a ser los primeros. El Señor puede usar tu vida y Dios puede hacer milagros extraordinarios, hermano. Extraordinarios. Cuando en algún momento nos metimos a los 21 días, Dios hizo cosas que me rompió la cabeza. No entendí. Una mujer que se dedicaba a una vida desordenada de noche llamó y dijo: me he arrepentido y he conocido la verdad y he dejado ese trabajo. Para que una mujer que vendía su alma y su cuerpo deje algo y siga a Dios, eso es un milagro extraordinario, que no cualquiera lo hace. Solo el poder de Dios. Cuando llamaron y dijeron que el Señor no iba a cerrar un negocio, ya muchos conocemos de este testimonio. Cuando la mujer estuvo a punto en los Estados Unidos de cerrar su negocio, Dios hizo un milagro financiero y esa mujer no cerró el negocio. Tenía los papeles listos para cerrarlo todo, pero no lo hizo. Eso fue un milagro extraordinario. Cuando Dios permitió que esta mujer, después de haberse hecho una limpieza del útero, ya no tenía el bebé en el vientre, no había forma que ese niño esté. Pero ella creyó que Dios no se lo había quitado a su hijo. ¿Cómo? Ese fue el milagro más grande que a mí que hasta ahora no lo entiendo, pero lo creo. Y si alguien me pregunta a mí: hermana, ¿cuál fue el milagro que hasta ahora has visto? Ver a una mujer que tenía una bolsa en su mano con su bebé, que ya no tenía vida. Le habían limpiado el útero. 2 semanas después va al hospital porque recibe una palabra diciendo: ve a verte, que el bebé está ahí. Y el doctor le dijo: no estás bien. ¿Cómo puede estar un bebé si yo mismo lo he sacado? Ella le rogó al doctor, y es más, le dijo: doctor, le voy a pagar su tiempo. Y el doctor fue y le hizo una ecografía y ahí estaba el niño. Para mí eso fue impactante, que tú ni lo creerías, pero si tú tienes fe dirías: Dios lo hace. Y así como tú, yo me quedé muda. Así como tú, con una cara de ¿qué? Yo me quedé igual. Pero no lo hubiese creído si es que no hubiese llamado al pastor para decirle lo que pasó. Para mí eso fue un milagro extraordinario. Hermana, usted impuso manos, hizo algo. No, solo solté la palabra, y por la palabra la fe de la mujer y del varón se activa y el milagro sucede. Yo solo suelto la palabra. Y si tú crees que Dios lo puede hacer, aprópiate de esa palabra. Si tú crees que Dios puede cambiar tu vida, aprópiate de esa palabra. Si tú crees que de lo vil y menospreciado Dios puede sacar a un evangelista, a un pastor, a un profeta, aprópiate de esa palabra. Conozco pastores que se han dedicado a la brujería, pero hoy en día son pastores. Conozco hombres de Dios que se han dedicado al narcotráfico y hoy en día por su mano hacen grandes milagros. Entonces, ¿qué somos nosotros? Dios nos puede usar, hermano. Y también conozco un hombre que mató a muchos hombres, que tiempo después está escrito en los Hechos, diciendo: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños.
o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Que dice, aún llevaban paños o delantales de su cuerpo. Aún, yo me imagino que de repente el enfermo estaba postrado, no podía ni caminar, le decían, dame tu polo, dame tu pantalón, dame tu chalina, dame tu chal, dame algo que lo voy a llevar a Pablo. Dios usa a Pablo, Dios usa a un Pablo, Dios puede usarte a ti. Dios es un Dios de milagros. Mira, si para ti te quedó chico el testimonio del bebé, déjame decirte que Dios abrió el mar. Eso sí, ni te lo crees. Eso tú pensarías, eso es una fábula, eso es un cuentito. Si no crees lo del bebé, menos vas a creer que abrió el mar. Pero lo hizo. ¿Y tú crees que Dios ha cambiado? No. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Su poder es sobrenatural. Su poder no se asemeja a nada. Él no cambia. Él sigue haciendo los milagros. Él puede transformar a un narcotraficante. Él puede transformar a un abusador. Él puede transformar desde lo más vil y menospreciado. Él puede levantar para que sean perseguidores y seguidores de Dios, para que persigan y derroten a esos demonios. Porque lo que está tomando a esta ciudad, porque lo que está tomando este país, lo que está tomando tu vida, tu casa, son demonios. Es el mismo Egipto que se ha metido. Es el fereceo que te hace caminar sin protección y que te dice, ve al hospital, ve al médico. No estoy en contra de la ciencia médica, pero sí estoy en contra de aquellos que corren inmediatamente al hospital antes de haber doblado rodillas. Para la gloria del Señor, mi hija no ha pisado ningún hospital y ya tiene 4 años. Yo no sé cómo, pero lo que sí sé es que le creí que de esa generación iba a salir una generación diferente. Que quizás si yo pisaba un hospital, ya ella no lo iba a hacer. Tú decides qué sale de tu generación. Tú decides qué bendición le das a tu generación. Y no sé por qué, pero hay muchos vientres estériles que no pueden dar a luz y no pueden dar hijos. No sé si es aquí o en las redes, que es por el pecado. Pero el Señor puede sacar ese pecado y poner un fruto en tu vientre. El pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú quieres que de tu vientre salga vida, entonces ven y conoce a ese Jesús. Entonces ven y conoce de esa palabra. Pero si tú quieres que tu vientre sea un vientre estéril, que no produce fruto, sigue andando en tu mismo pecado. Pero déjame decirte que tarde o temprano ese pecado te va a destruir y te va a alcanzar. Y que ya no vas a poder escapar más de las garras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por la mano de un hombre que mató a tanta gente, Dios pudo hacer milagros. Y Dios me decía atrás, sí, por la mano de Pablo yo lo hice. Tus amistades, tu familia necesita conocer a ese Dios que quiere tocar tu corazón, el que está tocando tu corazón. ¿Y sabes cómo lo puede conocer? Cuando los milagros salen a través de tu mano, cuando los milagros salen a través de ti. Y dice la palabra en el versículo 12, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y los espíritus malos salían. En el 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y en el versículo 15 dice que le dijeron estos hombres, estos demonios le respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y algunos judíos, dice, de repente los judíos con saco y corbata, que decían de Pablo que de bueno puede salir si renunció a ese grupo de los fariseos, si renunció a este grupo de los judíos ortodoxos, que de bueno puede salir de ese hombre. Pero el demonio es el que se sujeta a la palabra de Dios. Y él dijo: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? Y eso es lo que el demonio muchas veces habla. Cuando tú intentas reprender, orar o echar fuera y estás más perdido. Pero yo quiero que en algún momento esos demonios digan: Jesús conozco y sé quién es Nora, pero ¿quién sois vosotros que predican de un Dios falso? Yo quiero que el infierno conozca quién es esta mujer, que no le teme a nada, porque sabe que su Dios le dio todo. Hasta la vida Él me la devolvió. Si no le temo temor a la muerte, ¿qué son esos demonios inmundos? Cada día vamos a estar en una pelea constante, pero esto es tu espada para cortar la cabeza a todo demonio que quiere entrometerse en lo que Dios está próximo a hacer en tu vida. Levántate en el nombre del Señor. Pónganse de pie los que están en sus lugares. Santo, 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 que tu gloria, Padre, descienda, Señor. Que tu fuego a Pentecostés descienda. A descender tu fuego, a descender de tu presencia, Padre. Que esos corazones endurecidos sean doblegados ante tu presencia. Que esos corazones que han sido olvidados por su familia encuentren en ti esta esperanza, Padre. El Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento. Iglesia, no te rindas.